Olá, apasionados e apasionadas por el Señor. Bienvenido a ese canal. Y quiero compartir algo con vosotros que está en mi corazón, algo que Dios habló conmigo en esta semana y algo que volvió a arder en mi corazón una vez más mientras yo estoy aquí caminando y paseándome por medio de estos árboles. Y una de las cosas que Dios hablaba conmigo es que somos como este árbol. Y es interesante porque leyendo y haciendo mis devocional de la semana, llegué al Salmo 80 y cuando llegué a este versículo, decían que Dios nos había sacado de la tierra de Egipto y nos había trasladado y nos había replantado en un lugar donde nosotros echamos raíces y frutificamos y todo eso. Y luego Él nos habla en el Salmo 92, versículo 12, que quiero leer con vosotros, que dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, y en los atrios de nuestro Dios florecerán. Bueno, vamos a quedar aquí. La Biblia dice que bienaventurado es aquel que no se sienta, ¿verdad?, en silla de escarnecedores y que tiene la ley del Señor, su justicia, porque ese tipo de persona será como un árbol plantado junto a corriente de aguas. Entonces vemos tres textos diferentes donde Dios está hablando que somos como un árbol que está plantado. El primer texto nos habla de que Dios nos sacó de Egipto, nos sacó del pecado y nos replantó. Y eso está conectado con ese texto que dice ahí que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Aleluya. David y las personas que escribían los salmos eran personas que tenían realmente una revelación profunda de quién era Dios. Dios se revela cuando nosotros tenemos un encuentro con su palabra. Entonces Él nos sacó de Egipto, nos sacó del reino de las tinieblas y nos volvió a plantar en su reino. Aleluya. Y luego nos dice aquí que el justo florecerá como la palmera, ¿no? Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Entonces, una vez que Él nos saca de un reino de tinieblas, ¿no?, Él nos vuelve a plantar otra vez. ¿Dónde? En su casa, en su presencia, porque luego aquí en los atrios de nuestro Dios florecerán. Entonces Él nos planta en tu casa, en su casa, pero el lugar donde vamos a florecer, el lugar donde vamos a frutificar, será en los atrios, en el patio de la casa del Señor. Y es interesante pensar en eso, porque luego cuando pensamos en el Salmo 1, que nos dice que este árbol tiene que estar plantado junto a corriente de aguas, y ahí yo voy a ese pasaje que está en Ezequiel, si no me engaño, que dice que hay un río que fluye de su trono. Entonces, si tú estás plantado en el patio, en la presencia del Señor, tú tienes lo que dice Salmo 1, acceso a ese río de corriente de aguas vivas, porque el río, ¿no?, las aguas que salen de ahí son aguas que curan las naciones, ¿no?, que son vida para las naciones, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás ahí, cerca del río, cerca de este río que sale del trono, ¿qué va a pasar contigo? Vas a florecer, porque dice la Biblia que en ese río hay vida, hay sanidad. Y dice más que aún en la vejez frutificarán y estarán vigorosos y verdes. ¿Para hacer qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay justicia. Entonces Él nos da vida, Él nos planta para que seamos árboles que dan fruto según Él desea. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes, para anunciar que Él es nuestra fortaleza, para dar testimonio de su verdad. Entonces la Biblia dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas que salen de este árbol que es el Señor, y damos vida en abundancia. ¿Cuándo? Cuando estamos en la presencia de Dios. Entonces, cuando tú estás
firmado en su presencia, arraigado, ¿vale? Echando raíces cerca de este río, porque es bueno que este árbol esté cerca del río. ¿Para qué? Para que sus raíces puedan conectar con las fluentes que pasan ahí en las profundidades de la tierra. Entonces ahí la conexión viene a la raíz, querido. Y la raíz tiene que ver con cosas que están tan arraigadas a nivel de pensamientos dentro de nosotros que tienen que cambiar. Entonces el Señor quiere cambiar nuestra manera de pensar, porque cuando nuestras raíces son sanas, todo el resto va a ser sano, ¿no? Porque es por las raíces que los árboles sacan los nutrientes, y por eso el río trae vida primero a las raíces. Y cuando las raíces reciben esa vida, el tronco recibe vida, las hojas, ¿no? Será, porque dice aquí, estarán vigorosos y verdes aún en su vejez. ¿Por qué? Porque están arraigados, porque están fundamentados en la palabra. La propia Biblia dice que seremos como águilas, correremos y no nos fatigaremos. ¿Por qué? Porque los que confían en el Señor son así. Nunca se cansan, no se abalan, como dice Salmos 35, porque están arraigados, están alicerçados, fundamentados en su palabra. Así que yo te animo, si en este día tú aún no te has conectado con el Señor, te animo a volver, ¿no? Te animo a volver a estar ahí conectado con la fluyente, con las corrientes de este río, porque de ahí viene tu vida. Tu vida no viene de las cosas ajenas, tu vida viene del río de Dios. Así que conecta con este río y deja que esa vida fluya por medio de ti para otros. Amén. Así que tenga un buen día y que Dios pueda hablar contigo por medio de esta palabra. Aleluya.